Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión virtual de este inicio de año. Ya estamos a 16 de enero y pues qué bueno que nos acompañes desde tu casa. Espero que te encuentres muy bien. Y esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio de Tesalonicenses. Estamos en la primera carta, estamos en el capítulo 1 y esta mañana quería empezar hablando un poquito de lo que implica llevar a cabo un proyecto, ¿no? Cualquier proyecto que tú quieras terminar, cualquier cosa que tú quieras hacer, normalmente pues tiene un inicio y un fin, ¿no? Y para que llegues del inicio al fin, pues tienes que pasar por un proceso. Y puedes desarrollarlo tanto como tú quieras, desde la etapa de la idea, de la planeación, de los materiales, de lo que se requiere, ¿no? Tú puedes definir y desarrollar todo lo que implica el proceso para que llegues al final. Y no importa si es algo tan sencillo como puede ser un pastel, ¿no? Que pues tienes una receta, tienes un proceso de mezclar los ingredientes, de cocer el pastel a tal temperatura y demás. Las diferentes etapas que pasa, ¿no? Checar que se vaya inflando como se debe, etcétera, etcétera. Hasta que termina, ¿no? Y muchas veces para que nos salga bien una receta, pues tienes que hacerlo varias veces, tienes que intentar varias veces, pero cuando ya funciona algo, cuando ya está lista la receta, pues simplemente es repetirlo y hacerlo bien para que te vuelva a salir el mismo resultado. Y entonces, no importa qué tan complicado sea lo que tienes que hacer, si tú ya tienes un proceso bien hecho y bien establecido y bien definido, aunque quisieras tú, no sé, hacer una plataforma petrolera a la mitad del mar, que implica un trabajal, cientos de personas, a lo mejor años incluso construirlo, no importa porque si tú sigues el proceso que considera ya todas las variables, bueno, pues vas a llegar al fin que quieres, ¿no? Vas a construir lo que quieres hacer. Entonces muchas veces en la vida del creyente se habla mucho del crecimiento espiritual y tenemos que entender que el crecimiento espiritual es como un proceso, no es como magia y a mucha gente le cuesta trabajo entender, o sea, nos gustaría despertar y un día ser transformados, diferentes, que ya no nos gustaran las cosas que no nos deben de gustar o que ya nos portemos bien o que ya seamos como Jesucristo, ¿no? Pero la realidad es que esto es un proceso. Y nosotros somos obras de Dios que estamos en proceso. Y el proceso de discipulado no es diferente que cualquier otro proceso, ¿no? Tenemos a alguien que lo diseñó, que lo planificó y que lo comprobó, ¿verdad? Que es Dios el que dirige este proceso. Tenemos algunos, vamos a llamarles supervisores, que son los discipuladores, y tenemos el producto, que es lo que queremos lograr al obedecer lo que Dios nos ha ordenado hacer, pues que es el discípulo, ¿no? Y para que el discípulo, una persona que recibe a Cristo, que recién conoce a Cristo, llegue a ser un discípulo de Jesucristo, pues tiene que pasar por un proceso que Dios nos ha dejado en su palabra, ¿no? Y como cualquier otro proceso, pues tiene un inicio, tiene un fin, tiene ciertas etapas y tiene métricas que nos ayudan a ver si el discípulo está creciendo o no, si va avanzando o no. Entonces, la Biblia habla mucho de tres características que surgen o que se tienen que ver durante este proceso de crecimiento de los hijos de Dios. Y es la fe, la esperanza y el amor. Y a lo mejor me dices, bueno, pero esos, pues, ¿dónde se compran o dónde los consigo, no? A lo mejor piensas que son sentimientos y, híjoles, que yo no siento la fe o no tengo ese amor que Dios dice que debo de tener, ¿no? O cómo le hago para saber si los tengo. Entonces, ¿cómo se debe de ver estas tres características en nuestra vida? Y es precisamente lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. ¿No? Vamos a platicar de cómo se ve esto en nuestra vida, cómo llegamos a ver estas características de la fe, de la esperanza y del amor en nuestras vidas. Y para eso te pido que me acompañes a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones,
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestra y delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque, pues a pesar de todo, Señor, estamos aquí, seguimos aquí, podemos abrir tu palabra libremente, Señor, para buscarte a ti, buscar lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Te pido por favor que abra nuestro corazón, podamos estar alineados contigo, Señor, sensibles, escuchando lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido por favor que podamos entender este proceso, que podamos hacerlo, llevar a cabo, Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y que de esta forma podamos llegar a ser el producto terminado que tú quieres que seamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, un poquito de contexto para que no se nos olvide lo que vimos la semana pasada. Estamos viendo una carta, ¿no? Una carta que escribe Pablo, Silvano y Timoteo. Estos tres, vamos a decir, grandes hombres, grandes discípulos de Jesucristo, ¿no? Uno era apóstol, el otro era profeta, pastor, ¿verdad? Y ellos ya habían pasado por el proceso de discipulado. Y como todo buen discípulo, sigue la ordenanza de Jesucristo de ir y hacer discípulos, ¿no? Esa es la gran comisión, lo que Dios nos ha encargado y lo dejó escrito las palabras de Jesús en Mateo 28, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, estos tres grandes discípulos estaban haciendo más discípulos. Y veíamos la semana pasada que estos tesalonicenses eran el resultado de estos discípulos obedeciendo a hacer la gran comisión. Entonces, tenemos que entender que es una carta de los discipuladores hacia sus discípulos, dándole seguimiento al proceso de desarrollo y de crecimiento espiritual. Que obviamente al ellos escribir esto, pues también aprendemos mucho nosotros, nos queda el saco y precisamente eso es de lo que vamos a hablar. Pero cuando vemos la forma en la que Pablo escribe vemos la forma en la que empieza esta carta, en el versículo 2, vemos algo bien interesante porque dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de todo lo que ustedes están haciendo. Entonces está diciendo que están agradecidos con Dios por ellos, están haciendo memoria, ¿no?, de todos ellos y se acuerdan de todas las cosas que ellos han estado haciendo. Y es curioso porque Pablo menciona muchísimas veces esto al inicio de sus cartas, ¿no? Y podríamos leer, por ejemplo, Colosenses. 1 Corintios, vamos a empezar por 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, ¿no? En Corintios, Pablo está agradeciéndole a Dios por los corintios. Un poquito más adelante, podemos ir a Efesios. En Efesios, capítulo 1, versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿No? Lo vuelve a decir en Efesios. El siguiente libro, la siguiente carta, que es Filipenses, el capítulo 1, versículo 3, vuelve a decir algo muy similar. Dice: doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. No siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Habla de este agradecimiento. Más adelante, después de Timoteo, encontramos Filemón, ¿no? Filemón capítulo 1, versículo 3, también dice, versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. La misma tonalidad, ¿no? El mismo sentir vemos en cada una de las cartas que escribe Pablo. Si vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿no? Y dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que
sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y dices, bueno, o sea, qué barbaridad, como dice tantas veces Pablo en todas sus cartas, da gracias a Dios por estas personas a las que les está escribiendo. Y cuando vemos algo que se repite tantas veces en la Biblia nos debe de poner a pensar, ¿no? Y podríamos pensar, bueno, ¿por qué está tan agradecido con Dios por todas estas personas? Porque normalmente estamos agradecidos cuando recibimos algo que necesitamos, ¿no? Cuando recibimos algo que queremos. Cuando alguien te da un regalo, pues das las gracias, ¿no? O somos muy dados a agradecerle a Dios por la salud, ¿no? Algo tan importante para nosotros. Le damos gracias a Dios por la salud, o gracias por la protección, o gracias por la provisión, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Pablo le agradece tantas veces a Dios por estas personas? Y creo que la única forma de entender este agradecimiento es si tratamos de entender el amor que tiene un padre hacia un hijo, ¿no? Cualquier persona que tiene la experiencia de tener hijos puede entender la satisfacción que te da la vida cuando le va bien a uno de tus hijos, ¿no? Como que, o sea, a lo mejor no es solamente que, pues no sé, que acabó la primaria y que sacó muy buenas calificaciones, ¿no? O a lo mejor que, oh, se graduó de la universidad y es un gran, pues no sé, un gran honor que tu hijo se gradúe de la universidad. O a lo mejor que se casó bien, o que consiguió un buen trabajo, ¿no? Esos son pasos en la vida, en el proceso del crecimiento físico, que pues se sienten padre, ¿no? Que es bonito y dices, bueno, qué padre que va creciendo. Pero un agradecimiento que va un poquito más allá, a lo mejor podría ser cuando un papá o una mamá eh, tiene la experiencia de que uno de sus hijos salga adelante de una enfermedad o de un accidente grave, ¿no? Este sí es verdadero agradecimiento porque está vivo, ¿no? Porque todavía está aquí. Y esa sensación yo creo que no se puede comparar con ninguna otra cosa. Es un agradecimiento desde lo más profundo porque tu hijo está vivo. Entonces, el agradecimiento que yo veo en Pablo es más de este tipo. Y para poder entender esa conexión que tenía Pablo con los discípulos, con estas personas eh, a las que tanto le agradece a Dios por sus vidas, acompáñame a Efesios capítulo 2 versículo 4. Dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, yo puedo ver que Pablo tiene este agradecimiento hacia Dios por todas estas personas, porque ahora tienen vida. O sea, antes estaban muertos en sus pecados, estaban destinados a una eternidad sin Dios, a una eternidad de condenación, pero ahora como han recibido a Cristo, ahora como son seguidores de Jesucristo, ahora tienen vida. Y ese es el agradecimiento que yo veo en Pablo. Entonces, cada persona que cree, cada persona que se arrepiente, cada persona que cree en Jesucristo, debería ser un motivo real en todos nosotros para estar verdaderamente agradecidos con Dios. Porque es un hijo más, no es una persona menos que, que se va a perder. Y todo esto siempre le trae más y más gloria a nuestro Dios. Entonces, en la vida de cualquier discipulador, primero tiene que ser discípulo. Y tiene que pasar por este proceso para que valore lo que estamos viendo que está escribiendo Pablo, Silvano y Timoteo. Tienen que haber valorado el hecho de que el simple hecho de que estas personas hayan recibido a Cristo ya es un motivo para estar agradecidos, ¿no? Y también tenemos que entender que un discipulador, aunque esté discipulando y esté ayudando a otras personas a crecer, él sigue en ese proceso de perfección. Como dice Filipenses, ¿no? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, este proceso de perfección, o sea, nos está indicando que es algo que va a seguir, va a continuar hasta que regrese Jesucristo. Entonces entendemos que todos estamos en un proceso. Aunque unos estemos a lo mejor más adelantados que otros, otros estén más adelantados que nosotros, todos estamos en este proceso. Y es nuestra responsabilidad estar ayudándole a otros a crecer.
Y esta era la situación en la que estaban Pablo, Silvano y Timoteo, ¿no? Entonces, estos tres discipuladores que habían plantado la iglesia de Tesalónica, pues se acuerdan de sus discípulos y le dan gracias a Dios por todo lo que están viendo, ¿no? Y el versículo 3 del capítulo 1 de Tesalonicenses dice que se acordaban sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de tres cosas: la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, están recalcando estas tres acciones. Fíjate cómo menciona tres cosas. Dice obra, trabajo y constancia. No, estos tres son cosas que estaban haciendo los tesalonicenses. Pero esta obra, este trabajo y esta constancia vienen derivadas de tres palabras de las que Pablo habla muchísimo en sus cartas. Vienen derivadas de la fe, de la esperanza y del amor. Es decir, la fe produce ciertas obras, el amor produce cierto trabajo y la esperanza produce cierta constancia. Entonces quiero que veas estas tres palabras y digas, o sea, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? O sea, la fe, el amor y la esperanza. Estas tres palabras claves que vamos a profundizar ahorita un poquito son las que está recalcando Pablo una vez más en una carta adicional, porque lo menciona muchas veces, y producen estas obras, trabajo y constancia. Entonces, cuando vamos a estar hablando esta mañana de estas palabras, quiero que las tomes como decisiones que debemos tomar en el proceso de crecimiento. ¿Ok? Y ahorita me voy a explicar un poquito mejor. La primera es la decisión de creer. Porque empieza la lista de estas tres cosas diciendo que le da gracias a Dios por cada vez que se acuerda de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Entonces muchas personas cuando buscan a Dios, ¿no? A lo mejor llegan a una reunión de la iglesia o empiezan a preguntarle a algún cristiano acerca de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Esa es, yo creo que la pregunta más típica, es la pregunta más básica cuando alguien empieza a buscar a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero esa no es la pregunta correcta. Y para aclarar esto, acompáñenme a Juan capítulo 6, versículo 27. En esta parte hay mucha gente que está buscando a Cristo. Y él les contesta, hablando Jesucristo, que no estén buscándolo nada más porque les dio de comer. Y el versículo 27 del capítulo 6 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿No? La típica pregunta, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, si tú quieres hacer, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él les contesta, creer. Creer en el que envió Dios. Está hablando de sí mismo, porque Jesús fue enviado por Dios para salvar al mundo. Entonces lo que le está diciendo es que tienen que creer en mí. Entonces, la pregunta correcta es, ¿qué tengo que creer? No qué tengo que hacer. Y más específicamente, ¿en quién tengo que creer? Porque todo lo que hacemos depende de lo que creemos. Entonces, primero que nada, tenemos que decidir qué es lo que vamos a creer. Entonces, piénsalo tantito, porque esto es algo profundo, esto es algo que nos hace pensar hasta el fondo de nuestras creencias, porque todo lo que hacemos depende de lo que creemos. Por ejemplo, tú tienes que decidir qué crees en cualquier tema. Si tú dices, bueno, para mí el dinero es lo más importante, eso es una decisión que tú tomas, en tu vida se va a notar, porque pues vas a trabajar todo el tiempo y vas a lograr
pues hacer el mayor dinero que puedas. ¿Por qué? Pues porque para ti el dinero es lo más importante. A lo mejor puedes decir, no, 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 para mí la familia es lo más importante. Ah, bueno, pues entonces eso es lo que se va a notar. Vas a pasar tiempo con tu familia, vas a estar todo el tiempo organizando reuniones para juntarlos a todos y poder platicar, y padrísimo, ¿no? A lo mejor dices tú, no, 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 para mí la salud es lo más importante, el tener vida. No mucha gente le preguntas, ¿cómo estás? Pues vivo, ¿no? Gracias a Dios estoy vivo. Y bueno, está bien. Si para ti la salud y la vida es lo más importante, bueno, pues también se va a notar. Vas a ser una persona que se cuida, que haces ejercicio, que te toma todas las precauciones habidas y por haber. ¿Por qué? Porque si pierdes esto, pues para ti sería algo muy grave. Entonces, no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Estoy seguro que cada una de estas creencias están fundamentadas, pero tienes que entender que son opiniones. La gente opina diferentes cosas, pone una escala de importancia diferente y cada quien la fundamenta como cada quien puede. La pregunta que nos debemos hacer es si es correcto o no, si es bíblico o no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante saber esto? Porque con base en lo que tú definas, con base en lo que tú creas que es lo más importante, con base en lo que tú creas, vas a actuar. Y ese es el punto importante. Si tú no sabes qué crees, si tú no sabes o sea, en qué te estás basando, por eso a veces nuestra vida es errática, porque andamos por todos lados. No estoy hablando ahorita todavía de qué es correcto y qué no. Pero tienes que entender que lo que tú crees define el cómo actúas. Entonces, vemos en la Biblia ciertos personajes, ¿no? Que nos habla la Biblia de cómo actuaron. Y dices, bueno, ¿y por qué actuaron así? Y es muy típico hablar de los héroes de la fe, ¿no? Los héroes de la fe que encontramos en Hebreos, en capítulo 11. Si lo tienes por ahí, velo buscando. Porque la Biblia no te dice que estas personas creyeron, creyeron mucho, 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 mucho y tenían una emoción espectacular hacia Dios, ¿no? O sea, te dice, y le creyeron a Dios o sea, fue algo mágico. Vamos a ver qué es lo que dice para que entendamos un poquito. Por ejemplo, el versículo 7, ¿no? Hebreos 11, versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, ¿no? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El siguiente versículo dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿No? El versículo 17, un poquito más adelante, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, ¿no? El que había recibido la promesa, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Ok? Dice, por la fe. Después adelante el versículo 24, ¿no? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y el 27 dice, por la fe dejó a Egipto, ¿no? O sea, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjate cómo dice todos estos, por la fe ¿qué? Por la fe hicieron algo. O sea, por la fe, ¿no? Preparó Noé el arca. Por la fe, Abraham salió del lugar, ¿no? Donde vivía a donde tenía que ir. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac, ¿no? Por la fe, Moisés dejó Egipto. O sea, siempre vemos que por la fe hicieron algo. Sus acciones están motivadas por haberle creído a Dios. Y es algo que ya como principio nos lo enseña el libro de Santiago, en el capítulo 2. Hace una serie de preguntas como para que nos pongamos a pensar. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Otra vez esta palabra de perfeccionó, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso. Luego el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Dice que los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia con una persona que de verdad tiene fe? Las obras. O sea, el cuerpo está muerto sin el espíritu, de la misma forma que la fe está muerta sin las obras. ¿No? O sea, la fe va creciendo por las obras que están motivadas por la fe, y las obras van cambiando porque están motivadas por la fe. Entonces, es importante entender la fe como lo dice la Biblia. Y es muy típico, ¿no? Con el Christianglish, ¿no? El idioma este que hablamos, que la fe lo tomemos como un sentimiento, como un optimismo mágico que Dios nos da, ¿no? Un ojalá. Cuando la fe bíblica la vemos como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto lo vemos en la Biblia. La Biblia nos explica esto. Entonces, cuando Pablo le está echando porras a los tesalonicenses y le dice las obras de la fe, o sea, cómo se nota que ustedes tienen fe. Esto lo vemos en el día a día con las decisiones que vamos tomando con base en lo que creemos de Dios, en lo que vamos creyendo de lo que Él nos dice en su palabra. ¿Lees algo tú y lo crees automáticamente? ¿Lees lo que dice Dios, lees lo que dice su palabra y lo crees o no? Tenemos pasajes como para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padrísimo pasaje. El punto es, ¿lo crees o no lo crees? ¿Lo vives o no lo vives? Dice, sí, lo creo intelectualmente, pero a lo mejor no lo vivo. Pues entonces, esa es fe muerta, porque no se nota. O sea, esto es una certeza. Para mí, esto es una verdad tan cierta, o sea, como que lo estoy viendo. Entonces, una fe real se nota con tus acciones. Entonces, la realidad de lo que crees es evidente con tus acciones. Entonces, independientemente de la etapa en la que estemos en nuestras vidas, tenemos que analizar nuestras acciones para ver qué es lo que creemos en realidad. Analizar nuestras creencias, analizar dónde está nuestra fe para ver nuestras acciones y viceversa, porque siempre van de la mano. Entonces, regresando a nuestro pasaje, Pablo estaba agradecido por las obras de fe de los tesalonicenses. Y dices, wow, o sea, se notaba lo que creían, se notaba lo que habían aprendido, era evidente. Y Pablo, como discipulador, ¿no? Como papá espiritual de ellos, estaba agradecido con Dios porque estaban creciendo, estaban haciendo las cosas bien. Pero también estaba agradecido con Dios por el trabajo de su amor. Y eso nos lleva al segundo punto, ¿no? Em, ¿Se acuerdan que no son sentimientos, sino que son decisiones? Entonces llegamos a la segunda decisión, que es la decisión de amar, ¿no? Porque el trabajo de amor, dices, híjole, pues, ¿cómo está esto del trabajo del amor? Entonces, hay una historia que leímos la semana pasada en nuestro devocional de la iglesia, que estamos leyendo a través de la Biblia en un año todos juntos, en donde veíamos que Jacob trabajó 7 años por Raquel. Y dice la Biblia que le parecieron como pocos días porque la amaba, ¿no? Y dices, ay, qué romántico, qué padre. Pero normalmente el amor es uno de esos conceptos que los tenemos como si fuera una emoción, ¿no? O sea, es algo que sentimos. Y creo que es uno de esos términos que para el mundo es muy complicado definir. O sea, ¿qué es el amor? ¿No? Y tenemos un capítulo en la Biblia muy famoso que es 1 Corintios 13, que nos habla acerca del amor precisamente. Nos define todo lo que, un chorro de cosas que es el amor, ¿ok? Entonces, 1 Corintios 13, acompáñame al versículo 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Dices, wow. Oye, pero si somos sinceros, esto es algo rarísimo. O sea, esto es algo que no podemos entender nosotros. Esto es algo que, o sea, ¿de dónde saco yo esto? O sea, que no se irrita, ¿no? Que no se envanece, que no hace nada indebido. No, no, pues, o sea, esto es algo que no encuentro dentro de mí. Como una persona honesta, yo sé que esto no lo puedo encontrar dentro de mí. Entonces tengo que seguir buscando. Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Y dices, ok, Dios es amor. Entonces digo, ok, entonces si yo quiero ser su discípulo,
pues deberíamos de estar caracterizados por este amor, ¿no? Por el amor que nos debemos de tener. Y un amor que es como este que acabamos de leer. Pero nosotros no podemos ser así. Entonces, ¿qué aprendemos de lo que Dios ha hecho para que a lo mejor lo tratemos de imitar? Vemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué hizo Dios para demostrarnos su amor? Bueno, nos envió a su Hijo. Su Hijo se sacrificó por nosotros. Dices, ok, entonces yo entiendo que Dios me ama por lo que hizo. Y dices, ok, empezamos a entender un poquito más. Entonces digo, ok, entonces yo también tengo que hacer sacrificios. Mucha gente piensa esto. Pero luego vemos pasajes como Juan 15 que dice Jesús hablando, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, nuevamente tiene que ver con la acción. O sea, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces digo, pues es que yo sí amo a Dios, pero yo no puedo amar como la Biblia me describe el amor. Y yo no puedo obedecer a Jesús, o sea, porque va en contra de mi naturaleza. Y si no lo puedo amar, pues no lo puedo obedecer. Entonces tienes que tomar la decisión de amar primero para poder después obedecer a Jesús. Entonces, leyendo la definición del amor, digo, híjole, pero pues yo no puedo amar así. Entonces, como mucha gente hasta aquí llega, empieza a usar frases como, bueno, pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Porque pues bueno, lo que vale es el esfuerzo. Yo no creo que Dios valore el esfuerzo. O sea, no se trata de que nosotros nos esforcemos por hacer algo que es imposible hacer. Porque no solo no puedo obedecer, no solo no puedo guardar sus mandamientos, sino que tengo que ir más allá. Yo no puedo amar como la Biblia me dice que es el amor porque no está en mi naturaleza. Entonces a lo mejor te preguntas, pero entonces, o sea, me está pidiendo que haga algo imposible. Pero Dios no es así. Todo esto que estamos platicando Dios lo sabe, ¿no? Y Él dice, espérame, pero no estás solo. Por eso cuando dice el fruto del Espíritu, cuando la Biblia nos dice cuál es el fruto del Espíritu, esa lista empieza con el amor. La evidencia de que estamos en el Espíritu, lo primero que se nota es el amor, porque tiene que venir de Él para que sea amor, no puede venir de nosotros. Como nosotros no podemos solos, necesitamos a Dios, porque Dios es amor. Entonces el verdadero amor también es una decisión, pero según lo que dice la Biblia, no es que decido amar, ¿no? Así como decido amar a mi esposa y le perdono todos sus defectos, como nos ponemos a veces medio magnánimos, ¿no? Sino que para poder amar, necesito decidir morir. Necesito decidir morir a mí para que Él, o sea Dios, que Dios es amor, tome el control de mi vida. Y entonces ahora sí puedo amar. Y una vez que amo y amo a Jesucristo y amo lo que Él hizo por mí, entonces ahora sí lo puedo obedecer. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo solo puedo obedecer a Dios si lo amo, pero solo puedo amarlo si Él me controla. Entonces no hay atajos, no hay forma de obedecer a Dios sin Él. No hay forma de amar a Dios si no está Él controlándome a mí, porque Él es amor. Pero el amor también es un proceso. Y se nota en nosotros porque nos tenemos que ir perfeccionando en su amor. Como dice Colosenses. Ayúdame, acompáñame, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Nos está diciendo que nos tenemos que vestir de amor, nos tenemos que vestir de Dios.
Tenemos que entender que de la misma forma que Dios nos perdona a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a los demás. O sea, por eso dice, es el vínculo perfecto, es la única forma en la que podemos estar conectados con Dios por medio de su amor. Y la única forma de mostrar que entendemos el amor que Dios nos tiene a nosotros es mostrando ese mismo amor para los demás. Y así es como esparcimos el amor de Dios, haciendo lo que Él hizo por nosotros hacia los demás. Entonces el amor de Dios también se nota hacia los de afuera, no solo hacia los de nuestra familia. Así como Dios envió a su Hijo por amor, ¿no? Y ese amor se supone que está en nosotros, en los que Dios vive en nosotros y debemos de dejarnos controlar por Él. Entonces, este amor es el que nos mueve a hablar a otras personas acerca de Jesucristo. Porque no queremos que nadie se pierda, de la misma forma que Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, ese amor empieza a vivir en nosotros porque Dios está viviendo en nosotros. Entonces se empieza a notar. Entonces, primero que nada, tenemos que decidir creer lo que Dios dice. O sea, yo no opino, ¿no? Porque yo no soy nadie. Yo sé, creo y decido que Él siempre tiene la razón, ¿no? Y eso se tiene que ver reflejado en mis obras. También decido amar a Dios y para poder hacer esto necesito que Él viva en mí. Entonces necesito yo decidir morir todos los días para que Él viva en mí. Todo lo que yo hago tiene que ser Dios actuando. Cualquier cosa que yo hago en mis fuerzas no va a ser amor. No va a ser lo correcto porque yo quiero muchas cosas que Dios no quiere. Entonces yo me tengo que hacer a un lado. Y se empieza a notar ese trabajo del amor porque Dios actúa por medio de mí. Pero esto no es como el gimnasio, ¿no? En donde solamente se nota en enero, ¿no? Tenemos un buen día y amanecemos con ganas y con ánimo, entusiasmados y perfecto, ¿no? Escuchaste una predicación buena y te emocionas y vas al gimnasio por unos días y ya. Como les decía al principio, estamos hablando de un proceso. Y un proceso lleva tiempo, lleva etapas. Entonces falta la última parte del proceso para que podamos llegar a ser el producto terminado que Dios quiere que seamos. Y esa es la constancia en la esperanza. Vamos a nuestro versículo de Tesalonicenses otra vez. Dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Parece trabalenguas, pero como les decía que tenemos que entender que estos no son sentimientos, sino que son decisiones. O sea, yo decido creer en Dios, yo decido amar a Dios, ahora tengo que decidir tener esperanza. Pero fíjense cómo dice ahí, esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si te acuerdas, o estuviste o escuchaste la grabación de la última predicación de diciembre, hablamos acerca de la esperanza. Y la esperanza siempre está relacionada con depositar tu confianza en algo o en alguien, ¿no? Y hablábamos de que la verdadera esperanza es depositar nuestra confianza en Jesucristo. Y fíjate cómo aquí no les echa porras Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses porque tienen constancia. Oh, son muy constantes. No. Sino que le está diciendo que tienen constancia en la esperanza en Jesucristo. O sea, son constantes en esa esperanza que han depositado en Jesucristo. Y es muy parecido a la fe. Pero habla ya le mete el elemento del tiempo, de algo que sigue. Porque la constancia humana se caracteriza como el tema del gimnasio en enero. No, o sea, no tenemos constancia. Somos muy poco constantes con lo que hacemos. Entonces, la constancia depositada en Dios es más parecido o más correcto a lo que vemos en la vida de Noé, por ejemplo. Hace rato mencionábamos en Hebreos la fe de Noé, ¿no? Algo que es espectacular, lo que hizo por haber creído en Dios. Entonces no sabemos exactamente cuánto se tardó Noé en construir el arca. No pueden haber sido desde 120 años hasta, pues, no sé, 70, ¿no? Pero fueron muchos años. Vamos a decir alrededor de 100 años. Y, o sea, él empezó a construir un arca en una época en donde nunca había llovido. No dice la Biblia que antes no llovía, sino que se movía un vapor y todo se regaba, ¿no?
Entonces de repente Dios le dice, va a llover y necesito que hagas un arca para que te salves tú y tu familia. Y como le cree a Dios, pues empieza a construir el arca. Y yo estoy seguro que en 70, 80, en 100 años que se tardó en construirla, seguramente pensó en algún momento, híjole, pues a lo mejor estoy loco, ¿no? Pues ¿cómo que va a llover? Pues esto, qué loquera, ¿no? Tuvo que haber aguantado eso. Tuvo que haber aguantado burlas. La gente, ¿qué estás haciendo? Una lancha, ¿no? Un barco aquí a la mitad de la nada, pues estás loco, ¿no? Entonces, me pongo a pensar, ¿cómo le hizo Noé para perseverar en esa fe que le tuvo en Dios? Él tuvo que haber regresado constantemente. Es más, yo creo que todos los días antes de empezar a trabajar tuvo que haber dicho, no, 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 o sea, Dios me dijo que iba a llover. Dios me dijo que hiciera un arca. Entonces, solamente regresando todos los días a lo que Dios le dijo, es que iba a poder tener esa constancia en la esperanza de que Dios lo iba a salvar si construía el arca, ¿no? Porque la constancia de seguir construyendo el arca, o sea, necesitaba tenerla hasta que se terminara el arca. O sea, de nada le iba a servir construir el arca al 70%. Decir, bueno, ya hice bastante, ¿no? Si te pones a pensar de ayer a hoy, pues está mucho mejor. De hace 50 años a ahorita, pues ya está casi completa, ¿no? O sea, vamos a decir que ya casi construyó el arca. Porque pues hubiera caído la lluvia y se hubieran muerto todos. Entonces, o sea, de nada sirve decir, bueno, ya casi llego o voy más adelantado. Debes de perseverar hasta cumplir lo que Dios te ha dicho. Porque empezó a llover, Dios cerró la puerta y los únicos que se salvaron fueron ellos y todos los animales que se metieron al arca. Porque terminó el proyecto, porque siguió el proceso desde que inició hasta que terminó. Entonces, en nuestra vida, en nuestro proceso de crecimiento, cada cuanto regresamos a escuchar las cosas que Dios nos ha dicho. Cada cuando hacemos esto para que nos podamos mantener constantes en esta esperanza que hemos depositado en Jesucristo. Porque nuestro proceso de crecimiento espiritual depende de la constancia de la esperanza que hemos depositado en Él. Porque dejas de crecer. O sea, si un día tienes esperanza y el día siguiente no, y un mes sí tienes esperanza y un año no, dejas de crecer. Estás truncando ese proceso que Dios quiere hacer contigo. Estás dejando el arca sin avances y no vas a llegar a terminar lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces, de nada nos sirve un proceso de crecimiento espiritual si solo nos ponemos las pilas en enero, si solo nos ponemos las pilas cuando algo sale mal, si todo sale bien y se nos olvida que estamos en este proceso de crecimiento porque estamos muy distraídos con otras cosas. Y regresando a nuestra carta de Tesalonicenses, o sea, el hecho de que Pablo, Silvano y Timoteo le escriban esta carta a sus discípulos para darle seguimiento, ¿no? Y que arrancan esta carta reconociendo, echándoles ciertas porras, ¿no? Por estas tres cosas, ¿no? Las obras de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza en Jesucristo, nos habla del buen ejemplo que vamos a encontrar con esta iglesia de Tesalónica. Vamos a estudiar toda la carta y vamos a ver cómo constantemente regresan a mencionar cuáles son estas obras de fe que están viendo, cuál es el trabajo del amor que le están reconociendo y que otra gente también puede ver, y cuál es el fruto de esta constancia en la esperanza en Jesucristo. Vamos a estudiar todo esto más adelante, pero empieza entendiendo que es parte del proceso que tenemos como discípulos. Entonces, nos debemos de poner a pensar. Debemos de analizar nuestras vidas, debemos de analizar nuestro andar. ¿Cómo aplica esto a nosotros? ¿No? Y, o sea, si tú crees lo que dice la Biblia, tienes que entender que es un proceso, estamos en un proceso de crecimiento. Y tienes que decir, bueno, ¿en qué etapa me encuentro yo? ¿En qué etapa del proceso estoy yo? A lo mejor todavía no sabes bien qué es lo que crees. Y si te acercas esta mañana buscando a Jesucristo y le estás preguntando qué es lo que debo hacer, hazle caso a lo que Él dijo. Cree en mí. Porque todo el que cree en el Hijo es hecho hijo de Dios. Se vuelve parte de la familia. Y si tú naces de nuevo, naces espiritualmente, porque depositas tu fe en Jesucristo, tienes que tener la tranquilidad que Él tiene planeado un proceso de crecimiento para ti. Como ahora eres miembro de la familia de Dios y tú crees en Él
te adopta como tu padre, eres hecho hijo de Dios, y Él tiene un plan de crecimiento para ti. Y ahí es el punto de partida, en ser hijo. Entonces, si tú ya eres hijo, pues ponte a pensar lo padre que debe ser recibir una carta de tu discipulador y escuchar que está agradecido con Dios por ti, por tu crecimiento, ¿no? Y que te vaya a echar porras por algo bueno que está viendo en tu vida, por algo bueno que está viendo en el proceso de tu crecimiento. Y ponte a pensar sinceramente, si Cristo te escribiera a ti una carta, ¿qué diría? ¿No? O sea, ¿por qué estaría agradecido con Dios de lo que está viendo en tu proceso? O sea, ¿qué cosas se notarían? A lo mejor ponte a pensar qué cosas te faltarían, qué cosas no te reconocerían, ¿no? Ponte a pensar cómo vas con esas decisiones que debes de tomar. Tienes que decidir creer. ¿Qué estás creyendo? ¿Estás creyendo lo que dice Dios o estás creyendo lo que dicen las noticias, lo que dice el mundo, lo que dice la supuesta ciencia? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu actuar? O sea, ponte a pensar en las dos porque tu actuar va de la mano con lo que crees. ¿Estás decidiendo creer en Dios? ¿Estás decidiendo creerle a Dios? ¿O qué tal el amor? ¿Estás decidiendo conscientemente amar de la forma que la Biblia dice que debemos de amar? ¿O le estás echando ganas? Porque amar a Dios es dejar que Él te controle, es hacerte a un lado, es morir a ti para que viva Él en ti, para que pueda ser amor de veras, no un esfuerzo sobrenatural y sobrehumano que es imposible. Debes de decidir amar y debes de poner a Dios sobre todas las cosas, incluso por encima de ti, para que Él pueda vivir en ti. ¿Y qué tal la esperanza? ¿Has decidido depositar tu esperanza en Él? Porque si has decidido poner tu esperanza en Jesucristo, esto viene junto con pegado con esperar hasta que regrese. Entonces, si tú volteas a tu alrededor y estás escuchando este mensaje y todavía no viene Jesucristo, tienes que mantenerte constante en esa esperanza porque Cristo va a volver. Y cuando vuelva, la Biblia dice que ¿cómo nos va a encontrar? Entonces tenemos que ser constantes en la esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Cada cuándo? Diario. Y lo difícil es que no sabemos cuándo va a regresar. Pero Dios nos dejó su palabra para que todos los días podamos leerla, podamos recordar en quién hemos creído, que pueda recordar qué es lo que estamos esperando, así como Noé, ¿no? Tardó a lo mejor 100 años en que empezara a llover, pero él trabajó hasta que empezó a llover y pudo ver su fe, ahora sí que recompensada porque sucedió lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Jesucristo va a regresar. Y eso lo tenemos que saber, lo tenemos que creer, lo tenemos que estar constantemente recordando para que se note nuestra forma de vivir. Si tú sabes que va a regresar Cristo, entiendes que es importante el cómo te va, o sea, cómo te va a recibir cuando Él venga. ¿Cómo lo vas a recibir? ¿Cómo vas a estar? ¿Vas a estar papando moscas o vas a estar construyendo el arca, haciendo lo que Él quería que tú hicieras? Y de la misma forma que los tesalonicenses eran un grupo de personas, nosotros en conjunto formamos la iglesia de Jesucristo. En conjunto, apoyándonos y soportándonos unos a otros, tenemos que ponernos a pensar qué tipo de iglesia queremos ser, ¿no? Queremos ser una iglesia que nos caractericemos por las obras de nuestra fe, por el trabajo de nuestro amor y por la constancia en nuestra esperanza en Jesucristo. ¿O vamos a querer ser un cuerpo disfuncional, lleno de dudas, lleno de falsas creencias? ¿No? Estamos creyendo puras cosas que no es lo que Jesús nos ha dicho. ¿O nos vamos a animar unos a otros al amor, a las buenas obras, a seguir permaneciendo firmes en el proceso de crecimiento espiritual? Eso es lo que vamos a poder ver. Eso es lo que tenemos que decidir. Y tenemos que poner nuestras barbas a remojar, como decimos, para saber qué tipo de iglesia queremos ser. Cada uno de nosotros en la parte que nos corresponde. Vamos a orar.
Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por estos dos versículos tan increíbles que nos hacen pensar mucho, Señor. Si alguien nos está viendo desde afuera, ¿qué ve nosotros, Señor, como iglesia, como personas? Alguien podría decir que ve las obras de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor, que se nota cómo nos amamos, Señor, que somos constantes en esa esperanza que tenemos en ti, Señor. O a lo mejor no te reflejamos, Señor. Te pido por favor que podamos pensar profundamente, Señor, analizar nuestro caminar, nuestro andar, Señor, y entregarte todo a ti, Señor. Que podamos decidir creer en ti, Señor, que podamos decidir amarte sobre todas las cosas y que decidamos permanecer en ti, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor. Sabemos que nosotros solos no podemos, que te necesitamos a ti. Entonces ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde, que es hacernos a un lado. Decidir hacernos a un lado, Señor, y decidir confiar en ti. Te pido que esto sea una realidad en nuestra vida, Señor, como iglesia, y que al hacer esto, Señor, seamos luz. O sea, una luz que tanto te necesita la gente de hoy en día, Señor. En un mundo que está lleno de temor, está lleno de control, está lleno de incertidumbre, Señor. Y no hay nada más certero, nada más confiable, Señor, que tú. Y en eso queremos escudarnos, Señor, y queremos que nuestra vida y nuestro actuar y nuestro caminar refleje eso, Señor, que estamos agarrados de ti sobre todas las cosas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Si Dios quiere, pues nos vemos la siguiente semana o nos escuchamos por aquí, lo que se pueda. Que estés muy bien y bendiciones. Hasta la próxima.